Veamos ahora en qué consiste la dirección financiera. La dirección financiera, que es el trabajo que ustedes están realizando día a día, tiene como objetivo la optimización de los recursos con que cuenta la empresa, que se logra mediante toma de decisiones sobre tres aspectos fundamentales: las inversiones, tanto en activo circulante como en activo fijo; el financiamiento, que son los préstamos que se obtienen con el objeto de financiar las necesidades de fondo que exige el activo; y los dividendos para los accionistas. Los accionistas exigen el pago de una retribución por el capital que han aportado a la empresa. Y las decisiones que van tomando los directivos tienen efecto directo en los estados financieros. Las decisiones que toman los directivos financieros sobre activos o inversiones en activos, financiamiento y pago de dividendos se ven reflejados precisamente en los estados financieros. El balance o estado de situación es el ordenamiento de las cuentas, como habíamos visto, de los saldos de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio al final de año. Nosotros, como ustedes vieron en el ejemplo, listamos ordenadamente las cuentas de activo y las cuentas de pasivo y obtenemos un estado de situación. El ordenamiento de las cuentas de activo es según el criterio de liquidez. O sea, ponemos al comienzo del listado aquellas cuentas que representan el dinero efectivo y luego aquellas cuentas que van a significar dinero efectivo en un plazo más largo, como es el caso de las cuentas por cobrar, y puesto que hay que cobrar las cuentas, y las existencias que van a ser transformadas en dinero efectivo, pero todavía tienen que ser vendidas para poder ser transformadas en dinero efectivo. Finalmente está el activo fijo, que no va a ser vendido salvo residuos de activo fijo, y por lo tanto no tiene gran liquidez. En el caso de las cuentas de pasivo, el ordenamiento es de acuerdo a la exigibilidad, de tal manera que ponemos en primer lugar aquellas cuentas que representan pago más inmediato, y luego aquellos de más largo plazo, y finalmente aquellos valores que no son exigibles, que son el capital y las utilidades retenidas. Este ordenamiento en grupos se permite identificar lo que llamamos las masas patrimoniales, que nos sirven para hacer un análisis de la situación financiera de la empresa, tanto a corto plazo como a largo plazo. ¿Cuáles son los grupos significativos o masas patrimoniales del activo? Tenemos el activo circulante. Son aquellos valores que se transan durante el ciclo comercial del negocio y están en perpetuo movimiento. Está el efectivo, que está entrando y saliendo permanentemente. Las cuentas por cobrar, que se generan con las ventas y que después de un esfuerzo de cobranza se transforman en dinero efectivo, y las
existencias, que son los bienes que la empresa tiene para entregar, vender a sus clientes, y que primero tienen que ser vendidas para que sean transformadas en cuentas por cobrar, y luego cobradas esas cuentas y transformadas en dinero efectivo. Estos activos, el efectivo por sí mismo y las cuentas por cobrar y las existencias, al transformarse en dinero efectivo a lo largo de este ciclo, son los valores que permiten pagar los compromisos a corto plazo que va teniendo la empresa por las mismas compras y otras obligaciones de carácter legal. El otro grupo o masa patrimonial significativa es el activo fijo. Son bienes adquiridos con el ánimo de mantenerlos, porque constituyen la infraestructura de la empresa. Son los edificios, las máquinas, los equipos, los vehículos. Todos estos activos son de alto costo y van a estar generando ingresos durante varios años, a diferencia de las existencias. En el caso del activo circulante, tenemos las existencias que podemos comprar un día y vender a los 2 días o 5 días, obtener las cuentas por cobrar y el efectivo en un plazo relativamente breve. Pueden ser de algunos días, pueden ser de algunas semanas. En el caso del activo fijo, estos bienes se adquieren y permanecen en la empresa durante varios años y están generando riqueza, son la base para generar riqueza durante varios años. Los grupos significativos o masas patrimoniales del pasivo son el pasivo circulante, que está formado por las deudas del giro del negocio, que deben ser pagadas en un plazo de 1 año, dentro del plazo de 1 año. Aquí tenemos muchos préstamos bancarios que son tomados a 90 días, 180 días. Están las deudas de los proveedores, que normalmente están pactadas entre 30 y 60 días. Las cotizaciones previsionales que quedan registradas, que se reconocen en el balance a final de mes y aparecen como deuda hasta que son pagadas, normalmente 10 días, a los 10 días del mes siguiente. Y así, deudas por impuestos retenidos y otras. Todas estas constituyen el pasivo circulante y son valores, es importante entender que son valores, son deudas que deben ser pagadas en un plazo no superior a 1 año. El pasivo a largo plazo, que son deudas que se tiene la obligación de pagar después de 1 año de la fecha del balance. Estos pueden ser préstamos a largo plazo bancarios, préstamos de proveedores, operaciones de leasing, de las cuales vamos a hablar brevemente más adelante, emisión de bonos, o sea, emisión de deuda que se vende a terceros y se obtiene recursos y después se pagan los intereses y los cupones y el capital de los bonos para pagar la deuda. Y el tercer grupo es el capital aportado por los dueños, que se incrementa con las utilidades que se van reteniendo dentro del negocio. Cada uno de estos grupos o masas patrimoniales tienen, como ustedes pueden ver, un significado específico. Y nosotros veremos en los próximos minutos cómo se interrelacionan
estas masas patrimoniales. Veamos algunos conceptos generales sobre las relaciones entre las masas patrimoniales. Los activos representan los bienes que dispone la gerencia para hacer funcionar la empresa. Y los pasivos son las deudas y aportes de socios que permiten el financiamiento de esos activos. Otra forma de apreciar activos y pasivos es que los activos sirven para pagar los pasivos y devolver los aportes a los dueños. Y la proporción relativa de las masas patrimoniales determina la situación financiera de la empresa. Tenemos aquí una situación que podríamos llamar de equilibrio, una situación normal. Cada uno de estos rectángulos representa una masa patrimonial. Tienen características, las cuentas, los valores de las cuentas que están incluidos en cada uno de estos grupos tienen significados similares. En este caso, estamos suponiendo una situación en que el activo circulante es igual que el pasivo circulante. Eso significa que tenemos una cantidad de recursos que vamos a ir obteniendo por el giro del negocio, en el ciclo comercial del negocio, y que son suficientes para cubrir los pasivos que vamos a ir obteniendo, que vamos a ir pagando también, o que van a ir venciendo también en periodos relativamente breves. Por eso que decimos que esta situación pues, es de equilibrio entre activo circulante y pasivo circulante. Esto es cierto en la medida de que la maduración de los componentes de los activos y pasivos circulantes sea similar. Si nosotros tenemos el vencimiento de un préstamo dentro de un mes más y nuestras cuentas por cobrar las vamos a cobrar en 3 meses más, el activo circulante puede seguir siendo igual al pasivo circulante, pero llegado el momento de pagar el préstamo no vamos a tener los recursos necesarios para hacerlo. Por eso que este análisis de masas patrimoniales es de carácter aproximativo. En todo caso, tenemos entonces una situación en que disponemos de 1 peso de circulante para pagar 1 peso de pasivo circulante. Se produce también el equilibrio en el activo fijo. Como este activo fijo va a estar funcionando, produciendo en la empresa durante periodos relativamente largos, varios años, tenemos que financiarlo idealmente con préstamos que vayan a ser pagables en varios años, puesto que los activos fijos van a estar generando riqueza durante todos esos años y por lo tanto se va a ir generando los recursos para poder cubrir los pagos de los préstamos a largo plazo. Como seguridad adicional tenemos el patrimonio, que no debemos pagarlo salvo cuando se liquide la empresa, y por lo tanto esta empresa está bien financiada. Un activo fijo que está financiado con pasivos a largo plazo y patrimonio. Una situación distinta y que hemos llamado de bajo riesgo se produce cuando nuestro activo circulante, la suma del efectivo más las cuentas por cobrar más las existencias, es mayor que el pasivo circulante, las deudas de corto plazo
que tenemos que pagar. En este caso, el activo circulante, que si bien es cierto, es muy dinámico porque está rotando permanentemente, si bien el activo circulante y está rotando permanentemente, necesitamos tener esos recursos comprometidos dentro de la empresa en forma permanente. Y tenemos ese activo, lo tenemos financiado con una parte de activo circulante, con todo el activo circulante, y una parte del pasivo de largo plazo. Por lo tanto, podemos tener una tranquilidad de que si nuestro pasivo, nuestro activo circulante no alcanzar en algún momento del tiempo para pagar los pasivos circulantes, tenemos una parte de ello financiado con pasivo a largo plazo que se supone que se va a pagar en 2 o 3 años más. Tenemos entonces simultáneamente un activo fijo que está financiado con patrimonio y una parte del pasivo de largo plazo. De esta manera tenemos una situación de tranquilidad financiera y en términos técnicos una situación de bajo riesgo, una situación que es buena, podríamos decir, desde el punto de vista del riesgo, pero como lo veremos en clases posteriores, significa una menor rentabilidad para la empresa. Una tercera situación que les propongo es de alto riesgo, donde el activo circulante es menor que el pasivo circulante. O sea, por cada peso que tenemos que pagar dentro del año como de deuda, tenemos menos de un peso. Nuestros activos circulantes no alcanzan para pagar el pasivo circulante. Es cierto que hay algunas empresas que pueden manejarse dentro de este esquema, pero frente a cualquier disminución de ventas o cualquier percance financiero que tengan, pueden caer en cesación de pagos, lo que puede llevar a la quiebra de la empresa. Asimismo, el activo fijo está financiado por una parte del pasivo circulante de corto plazo. Sabemos que el activo fijo va a generar recursos en un periodo de varios años y por lo tanto es sano financiarlo con pasivos o deudas que se van a pagar también en varios años para que el activo fijo vaya generando recursos año a año para cubrir los compromisos de las deudas. ¿Cómo financiamos el activo? Sabemos que lo financiamos con el pasivo. Eso ya lo hemos dicho en varias oportunidades. Tenemos fuentes internas y fuentes externas de financiamiento. Las fuentes externas están formadas por los créditos de proveedores, préstamos bancarios a corto y largo plazo, y voy a mencionar dos adicionales que son el leasing y el factoring. Vamos a ver brevemente algunas de ellas. El crédito de proveedores es un crédito que se puede considerar espontáneo, puesto que normalmente los proveedores entregan los productos a un plazo de 30 días, puede ser menos incluso, aunque sean ventas al contado, los proveedores entregan los productos y cobran
en el momento que ya han entregado y facturado los productos. Por lo tanto, hay un crédito espontáneo que se va generando con los proveedores. También este crédito puede ser pactado a 30 o 45 o 60 o más días. Este crédito no tiene un costo asociado directo. Podemos decir que es un crédito sin costo visible, a diferencia de los préstamos bancarios que sí tienen un costo reflejado en la tasa de interés que fija el banco. Estos créditos pueden ser de corto plazo y de largo plazo. Hay varias modalidades dependiendo de los plazos y de las garantías y en general de las necesidades de financiamiento que tiene la empresa. También existe otro tipo de financiamiento que es el leasing. En este caso, la palabra leasing significa arrendamiento. Se hace un arrendamiento de los bienes, una empresa, un tercero, compra bienes y se los da en arrendamiento a nuestra empresa con la condición de que al final del periodo de arrendamiento, por un valor no comercial, se traspase la propiedad del bien. De esta manera se puede obtener hoy un activo fijo de alto costo y pagarlo en periodos de 3, 4 o más años. Es un financiamiento posible para activo fijo. Y el factoring es una operación financiera que consiste en vender, traspasar, vender las facturas que la empresa tiene a un tercero. Estas facturas tienen un vencimiento a 30 días, 45 días o más, y la empresa las vende a una empresa de factoring que le paga el valor hoy día. Obviamente que con un costo de financiamiento de acuerdo a la tasa de interés y los gastos operacionales que signifique la operación. Existe también, aunque no está mencionado en la lámina, un financiamiento a largo plazo que es la emisión de bonos. Se emiten, el bono consiste en una deuda que se refleja en documentos que establecen un capital a pagar en un plazo determinado y un interés, una tasa de interés a pagar en un plazo determinado. Esta deuda está dividida en muchos segmentos o cupones y estos entonces son vendidos parcialmente a bancos, a instituciones financieras, a AFPs y otras empresas que necesitan invertir. En la medida que van venciendo los créditos, los préstamos, la empresa recupera estos documentos pagando periódicamente el interés y pagando el principal. Como ustedes pueden ver, las formas de financiamiento que existen dentro de la empresa son variadas, las fuentes externas son variadas y tienen distintas características y por lo tanto tienen ventajas y desventajas que deben ser consideradas por el administrador financiero cuando decide optar por unas u otras. Las fuentes internas son el aporte de capital. Lo considero como fuente interna por el hecho de que la primera opción de suscribir el capital cuando se emiten acciones son de los accionistas actuales, y la retención de utilidades. Este punto de retención de utilidades es significativo por el hecho de que es una fuente natural de financiamiento, pero tiene la contrapartida de que los propietarios tienen que ser remunerados. La retención de utilidades
significa dejar recursos dentro de la empresa para seguir creciendo, para seguir operando, o para disminuir deudas, lo que significa menos pago de intereses y por lo tanto aumentar la rentabilidad de la empresa. La retención de utilidades tiene como contraparte que no se pagan dividendos y los dueños de la empresa han invertido con el ánimo de obtener dividendos. Este dividendo entonces es la retribución que tiene el accionista. Hagamos ahora un resumen de lo que hemos visto en esta clase. Tengamos presente, en primer lugar, que la dirección financiera, el director financiero, tiene que velar por algunos aspectos muy precisos relacionados con la empresa. En primer lugar, los activos tienen que ser los justos necesarios para permitir el funcionamiento de la empresa. Esto significa estar atento a las inversiones, tanto en activo circulante como en activo fijo, puesto que los activos, sean circulantes o fijos, siempre estarán financiados con pasivos y esos pasivos tienen un costo financiero. Por lo tanto, minimizar estos activos es una de las funciones fundamentales que tiene el director financiero. Veamos cómo podemos lograr la optimización de los saldos de las cuentas. Por ejemplo, en el efectivo, es posible que nosotros tengamos excedentes de efectivo. Esos excedentes de efectivo los podemos depositar a plazo con el objeto de ganar intereses. De esa manera tenemos una retribución por la tenencia de ese efectivo. Las cuentas por cobrar requieren de un tratamiento permanente. Debe hacerse un esfuerzo de cobranza para obtener los recursos que han sido comprometidos al hacer la venta. Esto requiere de un trabajo permanente de cobranza, de tal manera que los clientes paguen dentro de los plazos señalados. Estos plazos son fijados por una política de la empresa que determina si va a vender a más plazo o a menos plazo. Y por lo tanto es necesario hacer un esfuerzo porque la venta pueda hacerse con los plazos más cortos que pueda conceder la empresa. De la misma manera, las existencias tienen que manejarse efectivamente y esto significa estar atento a los montos que se va a comprar, los lotes económicos de compra y la frecuencia con que se va a hacer las adquisiciones. El administrador financiero tiene que preocuparse de evaluar, de que se evalúen todos los proyectos de inversión en activo fijo, puesto que las inversiones en activo fijo representan grandes volúmenes de recursos que hay que financiar. Esto
se logra a través de la evaluación de cada uno de los proyectos de inversión en activo fijo que tenga la empresa. En la quinta sesión nosotros veremos cómo podemos contribuir a la evaluación de los proyectos de inversión. La otra función fundamental del administrador financiero es la financiación de la empresa, buscar los financiamientos más adecuados dentro de la gama que está disponible. Ustedes vieron hace algún momento que existen diferentes formas de obtener préstamos, pero en la medida de que se conozcan anticipadamente las necesidades de recursos, existe la posibilidad de que el administrador financiero haga las negociaciones correspondientes en las mejores condiciones de plazos y de tasas de interés. Por eso la importancia de nuestra segunda sesión, que se refiere a la formulación de presupuestos. Si el administrador financiero logra manejar bien estos conceptos, podrá obtener resultados acordes con los objetivos de la empresa, que es la optimización de sus recursos y obtener la mejor rentabilidad. El administrador financiero, el director de finanzas, tiene como herramienta fundamental de apoyo para realizar su gestión la contabilidad, puesto que a través de los estados financieros, el estado de resultados, el estado de situación y el estado de flujos de efectivo, puede tener una visión global tanto del desempeño que tiene la empresa, ha tenido la empresa durante un periodo, como de su situación financiera actual y la disponibilidad de flujos de efectivo. Con estos antecedentes, con estos datos y muchos otros, por supuesto, el director financiero y el equipo directivo de la empresa puede tomar decisiones para llevar a la empresa al cumplimiento de sus objetivos. Muchas gracias, nos vemos en una próxima clase.